Ese hombre construyó el coche de sus sueños, vendió su empresa, hipotecó su casa, convenció a inversores de todo el mundo de que iba a cambiar la historia del automóvil. Y en 1982, con 8.583 coches fabricados y cero beneficios, la policía llamó a su puerta. No por quiebra, por tráfico de cocaína. Ese es el número 1 de nuestra lista, pero no es el único. Hoy vamos a conocer los 7 coches que no solo fracasaron en ventas, sino que se llevaron por delante a las marcas, las fortunas y, en algún caso, las vidas de quienes los crearon. En enero de 1985, Clive Sinclair, el genio británico que había revolucionado los ordenadores personales, presentó al mundo lo que él creía que sería el futuro del transporte urbano: 3 ruedas, motor eléctrico y un precio de 399 libras. El problema es que nadie le preguntó a nadie si lo quería. El C5 fue ridiculizado desde el primer día. Los periodistas lo probaron en pleno invierno británico, bajo la lluvia, sin techo y con la cabeza a la altura del escape de los camiones. Y la prensa lo destrozó sin piedad. En menos de 12 meses, Sinclair Vehicles había quebrado. Clive Sinclair nunca volvió a fabricar ningún vehículo. ¿Conocías el Sinclair C5? ¿Crees que si lo hubieran lanzado hoy en la era del patinete eléctrico habría funcionado? Escribe tu opinión abajo. En 1998, Fiat presentó un monovolumen familiar que técnicamente era brillante. 6 plazas en 2 filas de 3 asientos, maletero enorme, consumo eficiente, en papel perfecto. Visualmente, el Multipla parecía tener 2 coches apilados uno encima del otro, con los ojos puestos en lugares que no correspondían. Time Magazine lo incluyó en su lista de los 50 peores inventos de la historia. Los concesionarios pedían a los clientes que no lo aparcaran en la puerta porque espantaban al resto de compradores. Fiat intentó rediseñar la parte frontal en 2004. Ya era demasiado tarde. El daño a la imagen de la marca en el segmento familiar tardaría una década en recuperarse. El Multipla es la prueba de que puedes tener razón en todo, menos en lo más importante, la primera impresión. En automoción, un cliente decide si le gusta un coche en menos de 3 segundos. Fiat lo olvidó. El Multipla tiene fans acérrimos que lo defienden a muerte por su practicidad. ¿Tú lo comprarías si te lo regalaran? Vota en comentarios, sí o no. El Aztek nació como un concepto brillante, un SUV aventurero, versátil, con tienda de campaña integrada en el maletero. En las encuestas de mercado previas al lanzamiento, la gente lo adoraba. Entonces, llegaron los comités de General Motors. Cada departamento pidió cambios para reducir riesgos, y el resultado fue un vehículo que intentaba hacer todo a la vez, y no era nada del todo. Los críticos lo llamaron el coche más feo de la historia moderna. Las ventas fueron un desastre desde el primer mes, pero lo peor no fue el Aztek en sí, fue lo que representó. El Aztek se convirtió en el símbolo de todo lo que estaba mal en General Motors: decisiones por comité, miedo al riesgo, desconexión total con el mercado. En 2010, GM quebró y Pontiac dejó de existir para siempre. El Aztek apareció en Breaking Bad como el coche de Walter White, un personaje que también empieza con buenas intenciones y acaba siendo algo irreconocible. No fue un accidente de casting. ¿Sabías que el Aztek aparece en Breaking Bad? ¿Crees que fue un accidente o fue elegido a propósito por lo que representa? Cuéntanos. Ferdinand Piëch, el hombre que había convertido a Volkswagen en un gigante industrial, tenía un sueño personal: demostrar que Vogt podía construir el mejor sedán del mundo, sin límites, sin compromisos. El Phaeton compartía plataforma con el Bentley Continental.
Tenía calefacción en las 4 zonas, doble acristalamiento de serie y podía mantener 21 grados en el interior con 50 grados de calor exterior. Era técnicamente superior a muchos Mercedes y BMW Volvo de su época. El problema era el logo del maletero. Los compradores de coches de 80.000 euros no quieren que nadie piense que conducen un Golf grande. Las ventas nunca llegaron ni al 20% de las proyecciones. VW perdió dinero en cada Phaeton que vendió durante 14 años seguidos. Y lo siguió fabricando igualmente porque era el proyecto personal de Piëch y nadie en la empresa se atrevía a cancelarlo. El Phaeton es el caso de estudio perfecto sobre ego corporativo. A veces, el mayor enemigo de un producto brillante no es el mercado, es el orgullo del hombre que lo creó. El Phaeton era objetivamente mejor que muchos coches de su precio. ¿Habrías comprado uno sobre un Mercedes de igual precio? ¿Por qué sí o por qué no? En 1948, Preston Tucker presentó el coche más avanzado que América había visto. Cinturón de seguridad de serie, parabrisas que salía en caso de accidente para proteger a los pasajeros, un tercer faro que giraba con el volante para iluminar las curvas, motor de 166 caballos en el centro del chasis. Todo esto en 1948, cuando los grandes fabricantes seguían vendiendo coches con columnas de dirección que mataban a los conductores en cualquier colisión frontal. Lo que ocurrió después es uno de los capítulos más oscuros de la historia industrial americana. Los grandes de Detroit, Ford, GM, Chrysler, presionaron a sus contactos en el gobierno federal. Tucker fue acusado de fraude. Sus instalaciones fueron registradas. Sus distribuidores perdieron las licencias. Antes de que pudiera empezar la producción en masa, la empresa fue forzada al cierre. Solo se fabricaron 51 unidades. Tucker fue absuelto en el juicio, pero la empresa había muerto. Lo que el Tucker 48 demostró no es que la innovación triunfa. Demuestra que la innovación amenaza a los que ya tienen el poder y que tienen todos los recursos para eliminarla. ¿Crees que Tucker fue víctima de una conspiración real o simplemente no tenía el capital para sobrevivir? Este es uno de los debates más apasionados de la historia del automóvil. Ford invirtió 10 años y $250 millones en desarrollo antes de lanzar el Edsel. Contrataron psicólogos para analizar los sueños de los consumidores americanos. Estudiaron qué colores producían más deseo. Diseñaron el nombre usando ordenadores, una de las primeras veces que una empresa usaba tecnología para nombrar un producto. Crearon una división entera de Ford solo para el Edsel. Era, sobre el papel, el coche más estudiado de la historia. Cuando salió al mercado en 1957, la crítica fue devastadora. La parrilla vertical, diseñada para ser única e inconfundible, fue comparada con un inodoro por la prensa. Pero el problema real era la calidad. Los primeros Edsels llegaban a los concesionarios con defectos de fabricación graves. Los clientes que esperaban el coche más avanzado de América encontraron puertas que no cerraban y motores que fallaban. En 1960, Ford canceló el modelo y aceptó la mayor pérdida financiera de su historia hasta ese momento. El Edsel es el caso definitivo sobre la diferencia entre investigar lo que la gente dice que quiere y entender lo que la gente realmente necesita. Ford sabía todo sobre sus clientes, excepto lo que de verdad importaba. El Edsel estuvo 10 años en desarrollo con los mejores estudios de mercado de la época y fracasó igualmente. ¿Crees que la investigación de mercado puede predecir el éxito de un producto o es siempre una ilusión? John DeLorean era la estrella de General Motors, el hombre que había creado el Pontiac GTO, el muscle car que definió una era. Cuando dimitió de GM en 1973 para crear su propia marca, todo el mundo en la industria pensó que sería el próximo Henry Ford. El DC-12, con su carrocería de acero inoxidable y sus icónicas puertas de alas de gaviota,
era exactamente el tipo de coche que solo un visionario podía crear. Lo que DeLorean nunca contó es que la empresa estaba en quiebra casi desde el primer día. Para mantenerla viva, aceptó dinero de fuentes que no debía haber aceptado. En octubre de 1982, el FBI lo grabó en un hotel de Los Ángeles cerrando un trato de cocaína por valor de $24 millones. Fue absuelto. Su defensa argumentó que había sido una trampa del FBI. Pero para entonces, la DeLorean Motor Company había cerrado con 8.583 coches fabricados y deudas que ninguna absolución podía pagar. El DeLorean sobrevivió a su creador gracias a una película. Regreso al futuro convirtió el de MC-1-2 en el coche más icónico de los años 80. Hoy, un DeLorean en buen estado vale entre $40,000 y $80,000, 30 veces más de lo que costaba nuevo. El fracaso más espectacular de la historia del automóvil se convirtió, con el tiempo, en el coche más deseado que nunca se fabricó en serie. El DeLorean vale hoy 30 veces más que cuando era nuevo. ¿Es el mayor fracaso de la historia del automóvil o el mayor éxito a largo plazo? Escribe tu número, el que predijiste al principio, y dinos si acertaste. 7 coches, 7 fabricantes, 7 formas distintas de perderlo todo. Pero si miras los 7 casos juntos, hay un patrón que ninguno de ellos vio a tiempo. No los mató el mercado, no los mató la competencia. Los mató la distancia entre la visión de quien los creó y la realidad de quien debía comprarlos. Sinclair no habló con conductores reales. Ford Edsel habló con datos pero no con personas. Tucker tenía razón pero no tenía poder. DeLorean tenía visión pero no tenía tiempo. Y el Aztec, quizás el más trágico de todos, nació brillante y murió en una sala de reuniones llena de personas con miedo a equivocarse. La industria del automóvil ha cambiado mucho desde entonces, pero los fabricantes siguen cometiendo los mismos errores. Y en el próximo video vamos a ver exactamente cuáles. Si este video te ha parecido interesante, ya sabes lo que tienes que hacer.